Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés revisando este video. Vamos a reincorporarnos para la segunda, el bloque número 2 de la asignatura. Por lo tanto, en esta asignatura va a estar englobada todo lo que tiene que ser del bloque número 2. En esta parte ya nos vamos a enfocar en la unidad número 3. En esta parte nos vamos a hablar mucho de ética y la sociedad y ética y las normativas dentro de la sociedad. Tenemos aquí directamente el objetivo de la asignatura y el tema central que vamos a estar trabajando va a ser en esta parte la rúbrica. Esta va a ser la escala para trabajar el segundo bloque. Nos vamos a ir en la práctica de observación de clase que ya se les había otorgado referente a cómo vamos a estarlo trabajando. La rúbrica de la observación la va a tener coordinación para que estemos checando esta parte y tenemos la plataforma con 4 puntos y tenemos el examen con 4 puntos. Con eso hacemos la situación del examen total, 100 puntos en toda la escala, ¿correcto? Teniendo en cuenta esa parte, nos vamos a la parte del tema. Nos vamos al primer punto de qué es la globalización. En esta parte de la globalización es el resultado de integrar factores económicos y financieros, políticos y gubernamentales a nivel mundial. Esta parte de una globalización en conjuntar diferentes normas, diferentes políticas para trabajar esta situación que es la globalización. ¿La has escuchado? Sí. ¿La has desmenuzado? No. Globalización es la cuestión de aspectos políticos, financieros, regímenes, normas y condiciones de estado de cada país para que con ello se junten y tienen una meta en común. Diferentes metas que vamos a estar revisando y lo que nos interesa es la parte educativa. Como primer punto de la globalización es un proceso tecnológico. En esta parte es el avance de la tecnología que se tiene en diferentes países. Tecnológicamente hablando, la globalización es la comunicación que se da con todos los países en un solo clic. La situación de la tecnología se da con la información y la comunicación que pueden tener diversos países en un instante. A eso se enfoca la globalización en el aspecto tecnológico. En el segundo punto es el aspecto geopolítico, que en este punto es la agrupación de países que se apoyan en aspectos financieros. Un ejemplo de ello que tenemos nosotros en México es el ejemplo del Tratado de Libre Comercio, que cambió de nombre hace unos años. Por lo tanto, esa es la parte de nuestra globalización, el apoyo financiero que tenemos con diferentes países para trabajar estos aspectos. La cuestión de la parte geopolítica es tratar aspectos particulares de economía. Por lo tanto, nosotros entramos en esa globalización porque tenemos el aspecto económico con diversos países. Es ahí donde nosotros vemos que nuestra globalización está en constante cambio porque hay diferentes factores que se engloban para la economía. Aspectos de la moneda, aspectos de la bolsa, aspectos del mercado, aspectos de la materia prima. Todo eso nos apoya para nuestra globalización. El tercer punto es la ideología que domina en el mercado. La situación económica que ya vimos en el tercer recuadro, esto nos ayuda también para una ideología de actividades con la sociedad. La ideología se basa mucho en creencias y costumbres y tradiciones que se tienen dentro de un país. Aquí la globalización es que la gente conozca de esas tradiciones, costumbres e ideologías de tu propio país.
Ojo, en la globalización no se juzgan las ideologías, se apoyan, se trabajan, se comunican y sobre todo se transmiten a la demás situación del mundo. En estas cuestiones ideológicas también vamos a encontrar algo que vimos en ética, que es la ideología religiosa, la ideología política y la ideología de normas. A esta ideología la vamos a apoyar para el desarrollo de nuestro país. En este desarrollo, el sector social es el que va a influir bastante para esta cuestión ideológica, porque la gente va a ser la responsable de transmitir su cultura, de transmitir su ideología. ¿Con qué? Con el punto 1, con la tecnología. Con eso ya no estamos cerrados en un inmerso burbuja de un solo país, no, ya estamos trabajando constante para que todas las demás naciones identifiquen esas raíces o todas las naciones identifiquen esos aspectos. Dando un panorama de qué es la globalización, vamos a ver entonces cuál es el objetivo que se tiene para la globalización. El objetivo central de la globalización es aumentar el capital. ¿A qué nos referimos? Al aspecto financiero, en aspecto de bienes y servicios. Para con ello, diversos países, su aspecto de materias primas es lo que nos va a enfocar a la globalización. El aspecto financiero nos va a apoyar a mejorar esta parte de la globalización. Pero ¿cómo lo va a sacar? A través del objetivo, a través de 3 procesos. Uno es el primero, que es aparición de sociedades del conocimiento, debido a multiplicación de las fuentes de información y comunicación. Esto es que gracias a las naciones que tratan de apoyar la globalización, el comunicarse tecnológicamente, el trabajar constantemente con esta ideología, hace que nuestra situación de capital vaya aumentando, hace que el apoyo de estas cuestiones se vaya mejorando. Es ahí donde nos estamos englobando en este aspecto. El punto número 2 es transformar toda nuestra naturaleza para que se apoye a nuestras necesidades. Aquí tenemos una contraparte, porque al explotar nuestra naturaleza no vemos las consecuencias que se generan dentro de la globalización. Esas consecuencias las vamos a tener por la cuestión del desarrollo explotado de la materia prima. En esta materia prima lo que ocasiona es que no se hace se me fue la palabra, no se hace que se vuelva a reciclar, no se hace que se vuelva a plantar, no se hace más que solamente la explotación en la globalización. Aquí menciona que a mayor flexibilidad, mayor movilidad, a mayor manejo de la materia prima, en cómo lo vamos a modificar, mayores son los aspectos que vamos a tener en nuestras necesidades. Ojo, con la globalización, esa transformación de necesidades se hace de manera tecnológica y de manera conjunta con diferentes personas. El trabajo en equipo, eso es literal, el trabajo en equipo que se va a realizar dentro de la globalización para que podamos manejar estos aspectos. Y el último aspecto de la globalización es la exclusión social. En esta exclusión social, no toda la gente, por incentiva que sea, tiene la situación de entrar dentro de la globalización. Por la parte importante de la población está desempeñada o subvencionada a recibir una remuneración inadecuada, no pudiendo integrarse a la sociedad. Al no haber un estatus equilibrado dentro de la sociedad, que lo vimos también con Marx, entonces aquí en esta parte, al no estar equilibrada esta sociedad, no todas las sociedades entran en la globalización, porque no todas tienen el sustento de mantener esa globalización. En la globalización, el aspecto financiero es lo que rige, es lo que se está trabajando para destacar esta situación. Les recuerdo que entonces aquí en el desarrollo de la filosofía de Marx, de que todas las sociedades son desequilibradas, tenía razón, ya que al tener un estatus social, la clase social va delimitando valores, va delimitando derechos, va delimitando normas. ¿Por qué? Porque no están dentro de ese contexto.
al ver el desarrollo de la globalización, que su importancia que se da es la economía, y que dentro de esa economía se desarrollan necesidades, factores y demás para esa globalización. La parte 2 son los derechos humanos. Al hablar de globalización, entonces vamos a ver si realmente los derechos humanos entran dentro de esa globalización. Aquí recordemos que los derechos humanos son normas. Ya que dejemos que eran normas, son reglas, son leyes que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Ojo, dignidad. Estos derechos también tienen la manera de que el individuo vive en una gran sociedad, como lo emerge la globalización, con relación entre uno y otro, teniendo una condición con el Estado. ¿Qué condiciones? Las obligaciones que me pide el Estado. El ejemplo, como vemos, la situación del Estado es que estés dentro de la globalización. La condición que tenemos con el Estado es que trabajes esa globalización con los aspectos financieros, económicos y de materia prima. Al estar en contacto con esa globalización, tus derechos humanos, estás pensando en que tal vez no están parejos o tal vez no son los adecuados cada uno. De ahí, los derechos humanos tienden a ser universales. ¿Por qué universales? Porque todo el mundo debe de contar con ellos. Todas las personas van a tener esos derechos a esta cuestión, a esta universalidad. Por lo tanto, por el simple hecho de vivir en esta sociedad, en esta globalización y en este aspecto del mundo, vas a tener por consiguiente un derecho, vas a tener por consiguiente una norma que te apoye en la vivencia de esta sociedad. Nadie puede quedar excluido ni rendirse voluntariamente por esos derechos. Ni siquiera cualquier persona los tiene que arrebatar. Por lo tanto, estos derechos humanos todos los tenemos que dar y tienen que estar estrictamente ligados con la sociedad y con la persona. En el punto de 3 menciona que todas las personas tienen derechos a disfrutar esos mismos derechos, no ser discriminados por condiciones de raza, color, etnia, grupo, condición, ideología y demás circunstancias que al final, si tú lo vemos de la parte de la globalización, las condiciones económicas y financieras de ambas partes no son equilibradas. Por lo tanto, los derechos humanos tampoco. ¿Por qué? Porque está bien que por ser humano tienes un derecho, mas sin embargo, por no pertenecer a un estatus social, tu derecho humano se limita. ¿Se limita en qué condición? En trabajar esa parte financiera que me pide la globalización, en que no estás dentro de esos lineamientos que yo requiero para trabajar el derecho humano y para trabajar la globalización. Esa es la parte que te está ahí, como que sí, muy bien la globalización, sí, los derechos humanos, pero la realidad es muy confusa. Última parte del derecho humano es que el Estado tiene que garantizar estos derechos, respetando las normas y condiciones que se dan para la congregación de estos derechos. Viste que el mismo Estado tiene que estar trabajando en que tus derechos sean funcionales. Sí, pero es el mismo Estado el que te divide las condiciones por no pertenecer a una clase social que te está limitando, por no encontrar, diría Max, las condiciones adecuadas de tu clase social. Por lo tanto, el derecho humano sí lo tenemos todos. Las condiciones que me pides como derecho humano, me falta encontrarlas porque tal vez tu globalización no se da adecuadamente. Aquí. Los derechos humanos se han realizado para progresar las condiciones humanas. Mayor atención a la mujer, mayor atención a los niños, condiciones con discapacidad, condiciones de situación. O sea, sí han ayudado bastante. Sí, desde que fueron declarados en los años 60, cuando fue la situación de la ONU, sí se hace. Pero sin embargo, aquí dice, se cuestiona la universalidad de los derechos humanos, lo que te había comentado hace rato. Al no
a la no dignidad humana por la pobreza, por el alfabetismo. Ya viste, tienes la condición, pero la sociedad te hace no tener un derecho humano porque no está avalado. Y además son violados esos derechos porque tenemos un obstáculo, y aquí lo dice, la globalización y la unificación del mercado. Si yo quiero relacionar tu derecho humano con el contexto actual de la globalización, no lo puedo intercalar en su totalidad porque el derecho humano lo estamos obstaculizando por la globalización. Aquí menciona que el derecho admite el principio total de una igualdad, mientras que la globalización divide claramente al mundo y a los seres humanos en tres grupos: los que globalizan, la gente poderosa; los que son globalizados, nosotros, porque somos la mano de obra barata; y los que son excluidos de la globalización, los que ya no pueden trabajar, los que no están en condiciones de tener un factor económico. Por lo tanto, ¿sí hay derechos humanos o no hay derechos humanos? Esa es una condición contrapunteada en la condición global que hoy estamos trabajando. Aquí en la parte también, si al hablar de un derecho humano vamos a hablar de una educación, pues la educación es carente. ¿Por qué? Porque millones de personas son analfabetas, porque millones de personas no tienen las condiciones necesarias para trabajar en esta parte, porque no tienen las condiciones de asistir a la escuela y porque tal vez tu escuela es muy lejos de la condición en la que están. ¿Tu derecho humano a la educación está vigente? Sí, pero no está cumpliéndose en su totalidad. Y es aquí donde abordamos entonces la educación. ¿Qué se requiere para la educación? Que sea de un gran acceso, que sea eficiente, que sea equitativa, que sea por género en su totalidad, igualitaria, que tenga calidad y una gran relevancia. En la actualidad la educación tiene estos factores. Sí, tal vez lo tiene enfocado en el aspecto de las normas jurídicas que vimos la vez pasada, a través de un documento jurídico que te lo está marcando el Estado. Sí te lo marca, así como viene, mas sin embargo no es aplicable en su totalidad. Y aquí menciona que los responsables de la formulación política y de la planificación de estas normativas son responsables de adoptar nuevos enfoques educativos. Si nosotros evolucionamos, si nosotros nos modernizamos, ¿por qué la sociedad no moderniza la educación? ¿Por qué la hacemos tan cuadrática los docentes? ¿Y por qué la sociedad te hace tan cuadrática el aspecto que tienes que educar? Ese es el aspecto. Pasar de una memorización a un desarrollo constructivo y cognitivista. Eso tenemos que enfocarnos, en que el alumno tiene que aprender de manera autónoma, pero también por condiciones que te da el docente. ¿Por qué? Porque el docente va a ser un guía. No puedes andar como borreguito, ni podemos aprender como borreguitos porque no tenemos esas condiciones. Por lo tanto, en esa didáctica que te va a dar el docente, esos recursos que vas a trabajar, vas a desarrollar tu educación globalizada por ser un derecho. Es ahí donde los tres se tienen que relacionar, porque sabemos que existe la globalización actualmente, sí. ¿Tenemos un derecho a la educación? Sí. ¿Y la educación es funcional? Sí. Aquí mencionamos que la educación trabaja un papel decisivo en la integración de un mundo global y que la adquisición de nuevas competencias es aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a vivir. Las condiciones de aprender es para la sobrevivencia y el desarrollo de tus metas. A eso se refiere una globalización de educación. Por lo tanto, la educación actual te va a ayudar a sobrevivir en el contexto de la globalización, sí, porque tú eres el fantasma de esa globalización, porque tú eres un pequeño bicho dentro de esa globalización. Tienes que sobrevivir, sí, porque son las condiciones. A las condiciones que te da el mundo y la globalización lo vas a sobrevivir. Esa es la realidad.
La educación es el instrumento más eficaz para proteger y promover la identidad cultural de diferentes sociedades y así mantener la diversidad cultural en el momento en el que la globalización tiende hacia la uniformación cultural. La educación hace que nosotros transformemos la cultura, que nosotros hagamos esa cultura, y lo vimos en la globalización, transmitirla a través de la tecnología. Pero ya mencionamos que la globalización te separa esas culturas, te las separa financieramente, te las manda en el aspecto de que lo vas a tener que trabajar en un desarrollo como él lo quiera. Mas, sin embargo, al tener esa globalización unificada, nuestra cultura se pierde. Por lo tanto, el arma más poderosa de la cultura es la educación, porque ella nos ayuda a transmitirla, nos ayuda a trabajarla, nos ayuda a ser constantes, a que todo el mundo conozca esa cultura como la habíamos solicitado dentro de la globalización. Número 3. Una buena educación, una participación eficaz en el proceso de la globalización y la capacidad de defender los mismos derechos exige que las personas sean autónomas. En otro término, desarrollar su capacidad para participar en el proceso de la globalización y defendernos. Para abrirte los ojos a una globalización y para que sean eficaces y aplicables tus derechos humanos, debes de estar educado. Al estar educado, tu mente es abierta para trabajar constantemente en una globalización amplia que se está pidiendo la sociedad, y también para que tu derecho sea ejecutado como tú lo quieres que se ejecute. ¿Viste cómo es una conexión de la globalización, que es algo actual, a un derecho que es una ley jurídica que debe estar regida, y a una educación que también es una ley jurídica? Pero para que todos trabajen y funcionen, la base es la educación. En esta educación nosotros como docentes tenemos que plantear los cimientos para que la persona sea crítica, para que la persona vea a su alrededor y la persona desarrolle esta cognición y justificar y molestar y agrandar el desarrollo humano para así poder lograr una globalización. En esa globalización tú no vas a ser el bicho raro porque ya estás defendiendo ese derecho. No vas a ser el bicho raro porque conoces las condiciones de la globalización. Pero si no las conocemos, si solamente somos un arma, si solamente somos la herramienta, el tornillo de esa gran globalización, nos vamos a perder. Es ahí donde nos trabaja esa educación. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? A través de la multiculturalidad. ¿Cómo se hace esta multiculturalidad? Diferentes culturas van a hacer que convivan en sociedad, y esto implica un intercambio de esa ideología. Ahí es donde apoyamos que sí, la globalización tiene que funcionar, pero respetando la cultura, la multiculturalidad. Por lo tanto, esa multiculturalidad tiene que estar vigente en la globalización, porque si no, uniformemente en una sola cultura no vamos a desarrollarlo. La globalización, su cultura es económica y se refiere a que trabajes económicamente, pero no necesitamos que sea nada más económico, sino que defienda patrimonios, que desarrolle cultura, arte y también la tecnología, que es lo que le importa a la globalización. Aquí menciona que no asimilar costumbres, sino que las hagamos propias de esta parte, que no eliminemos costumbres por el simple hecho de no querer aceptarlas, sino que las adoptemos y las hagamos propias para así hacer más grande esa multiculturalidad. Por ejemplo, aquí viene el ejemplo: un alumno que procede de países de orígenes diferentes, que solo se relaciona a quienes comparten elementos distintos, tanto dentro como fuera del aula. ¿Estamos discriminando? Sí. ¿Estás violando un derecho? Sí. Ojo, al tener multiculturalidad es que tú conozcas el desarrollo cultural que existe en esa persona, que existe en ese país, lo respetes y no lo critiques, porque lo que hacemos es criticar esos aspectos culturales. Lo que hacemos es que no está al corriente en la modernidad, criticamos que no está en el constante movimiento por la tecnología. Sí, pero así es su cultura, y al tener esa multiculturalidad
hacemos que la globalización maneje mejor los aspectos culturales, de derecho, financieros, tecnológicos. Ay Dios, perdón. En esta parte, al tener diferentes culturas, la globalización se expande, trabaja un poco mejor y desarrolla los derechos mucho mejor. Y la interculturalidad es la convivencia de esas diferentes culturas y la relación que te tiene con ellas. Ya las conociste, eso es multiculturalidad, conoces su cultura. Ahora vamos a convivirlas. ¿Cómo se va a convivir? Con una interacción entre ellas, ¿vale? No solamente en los núcleos de por qué me gusta, la convivo. Porque la conozco, la convivo. No. Ya la estás identificando, ya la estás conociendo. Eso es multiculturalidad. Interculturalidad es que la vas a conocer y vivir palpablemente. Se basa con valores como el respeto y la diversidad, crecimiento e integración y un diálogo por resolución de conflictos. Como ves, ya al interactuar con esa cultura, ya vas a hacer la situación de identificarla, de conocerla, de no criticarla, de valorarla. A eso se refiere la interculturalidad, que sí, como mundo moderno, como mundo globalizado que somos, sí debemos de identificar diversas culturas, sí, y para eso lo hace la tecnología, porque te lo demuestra. Más sin embargo, como multiculturalidad que lo estamos conociendo, tu interculturalidad es que no la debes criticar, cuestionar y la tienes que palpar y respetar. A eso se refiere. El ejemplo que te doy es en un aula con un alumno de distinta procedencia geográfica se relaciona entre sí en condiciones iguales, tanto dentro y fuera del aula, ¿vale? Aquí la parte de la educación y el derecho humano es que lo trabajas, sí, lo haces palpable también, más sin embargo la ideología, las creencias y la forma en cómo desarrollamos la educación es ahí donde se hace la discriminación, es ahí donde se hace racismo, es ahí donde se hace ideologías negativas por una cultura. Es ahí donde no ponemos en marcha bien que tu educación se basa con los derechos. Tu derecho es no discriminar. Al no discriminar estás haciendo interculturalidad. Y en esa interculturalidad estás haciendo multiculturalidad. Y al tener multiculturalidad vamos a hacer que nuestra globalización funcione con su objetivo de la globalización, que era el aumento del capital. ¿Y cuáles van a ser las bases de la interculturalidad? La igualdad, el racismo, la cultura y la tolerancia. Estos ayudan a que todo se trabaje, sí. ¿Son aspectos positivos y negativos? Sí. ¿Por qué? Porque hay que ser iguales ante todas las relaciones de la cultura. No debemos aplicar un racismo, porque esto no da una solución de conflictos. Y lo que hace es una discriminación. La cultura, porque aceptamos costumbres y tradiciones y normas de otro lugar. Y la tolerancia es respetar cada una de esas condiciones. Entonces, ahora, al globalizar todo, globalización, cultura, normatividades y demás, ¿cómo se va a trabajar la intercultural en la escuela? A través de una inclusión. ¿Cómo? Conseguir que no se quede en una actividad áulica, sino que se aplique también afuera en la sociedad. Tu educación que vas a impartir no solamente tiene que ser de libro y cuaderno, no, tiene que ir más allá para transformar esa interculturalidad, en que diferentes culturas son cuestiones de ideologías, sí, pero cada una se tiene un aprendizaje de ellas y nos enriquece esa enseñanza. No hay ninguna cultura buena, no hay ninguna cultura mala y no hay primeras culturas ni últimas culturas. Toda esa parte es valorar cada una de esas condiciones culturales. ¿Para qué? Para que al valorarlas nosotros estamos identificando su importancia. Con el simple hecho de conocerlas, identificamos su importancia.
Y por último, la comunicación que se tiene en ese intercambio de culturas nos va a ayudar a tener una relación social. Y al tener esa relación social, vamos a ejecutar bien los derechos humanos, ¿vale? Aquí vamos a ver en el segundo bloque ya aspectos más modernistas, palabras indirectas, directas, que te acabo de dar. Ahorita fueron 5 conceptos: globalización, derechos humanos, educación, que ya te la conoces de pie a pa, interculturalidad y multiculturalidad, cada una ligada para trabajar una humanidad. Si no la ligamos y una se separa, la humanidad no funciona al 100. Si una se separa o dos se separan, la humanidad no desarrolla un conocimiento pleno. A eso se refiere a esta parte de la ética, ¿vale? No vamos a tener más que una tarea que la dejé aquí. Es un ensayo. Voy a subirla porque hay una lectura que la vas a dar, la vas a comprender y vas a revisar la conexión que todo tiene con esta parte y me vas a dar tu opinión. Y aquí una opinión clara de la asistencia. Por cierto, ya estamos en los últimos minutos, sí, de tu asistencia. Existe entonces dentro de la globalización, multiculturalidad, interculturalidad y la aplicación de los derechos humanos en su totalidad. ¿Existe o no existe en esta globalización moderna? Aquí anótame tu comentario breve si existe o no existe, ¿vale? Y con ello es lo que vas a desarrollar tu ensayo. A eso se refiere. Haz la lectura, infórmate más y cualquier duda estamos a tus órdenes, ¿vale? Un gusto saludarte. Buen día.